tic, toc, tic, toc, tic, toc. No es un reloj cualquiera. Es el de mi paciencia, porque no logro entender cómo analizar el predicado. ¿Vos sabés? Contame. Ah, no, cierto. Que en Aprendiendo Estudio.online consigo todo lo que necesito para analizar el predicado. ¿Querés que te lo explique? ¡Sí! Fácil y con ejemplos. Pero antes no te olvides de suscribirte a este canal haciendo clic en el botón que dice suscribirte de abajo. Está en rojo. Cuando se pone gris ya estás suscrito. Y si te gusta nuestro video no te puedes olvidar de darle like y compartirlo con tus amigos porque acordate que es gratis. Para que todos aprendan así como vos. Genial. Cómo analizar el predicado. Objeto directo. Objeto indirecto. Circunstanciales. ¿Qué? En aprendiendoestudio.online. ¿Dónde si no? Comenzaremos con el predicado y mi amigo el flamenco me va a ayudar. Tenemos dos opciones, que el predicado sea verbal o que el predicado sea no verbal. Cuando el predicado es verbal, que es la opción de arriba, el núcleo de ese predicado es un verbo, que puede ser cualquier tipo de verbo. Verbo de estado, como por ejemplo el verbo ser. ¿Por qué se llama verbo de estado? Porque... sigue mirando este video y te lo explico. Además, no realizamos una acción, sino que nos muestra el estado de la cosa, persona o animal. Y en el caso de los verbos de acción, son por ejemplo correr, saltar, bailar, así como bailo yo, que cuando nosotros nos nombramos, alguien realiza una acción. En el caso del no verbal, no tenemos verbo como núcleo del predicado, sino que puede ser, en el caso del no verbal, nominal. Ay, sí, qué palabra rara, pero una vez que lo entendés, está re claro. En el caso del nominal, puede ser un sustantivo o un adjetivo. ¿No te sabés los sustantivos y los adjetivos? Mira nuestros videos de aprendiendoestudio.online, te voy dejando los links acá arriba para que los vayas a ver. La clasificación de sustantivo y la clasificación de adjetivo. Y luego tenemos el adverbial, que está compuesto por un adverbio, que puede ser de tiempo, de lugar, de modo, que si seguís mirando este video, los vas a ver dentro de lo que son los circunstanciales. Y luego tenemos cómo lo vamos a marcar dentro de la oración. Como predicado, no verbal, nominal. Ay, bueno, mejor lo marco con el dedo porque mi flamenco no puede marcar tan clarito. Predicado, no verbal, nominal, que es cuando el núcleo sea un sustantivo o un adjetivo. Y predicado no verbal adverbial cuando el núcleo sea un adverbio. ¿Quieren ver unos ejemplitos? Ya se los voy a mostrar. El flamenco súper ocupado. Ahora veamos los ejemplitos y yo te los voy a explicar con el análisis de la oración y todo. ¿Estás listo? ¡Sí! Me voy a quedar por acá por el costadito chusmeando. Voy a empezar con mis perros son felices. Acá tenemos un predicado verbal porque vamos a decir ¿cuál es la acción o el estado? Es ser. Entonces acá vamos a analizar todo esto como predicado y después decimos ¿quién es? Mis perros. Recuerden que es la cosa, persona o animal que realiza la acción o tiene el estado. En este caso hablamos de mis perros. Son, este va a ser el núcleo verbal, ¿sí? Porque este es el ser, lo podemos pasar a ser. Para los que les cuesta un poquito más, siempre traten de pasarlo a infinitivo, ¿sí? Ar, ir. Y después decimos, ¿qué son? Felices. En el caso del verbo ser, esto es un PSO. Se llama predicativo subjetivo obligatorio, porque... ¿Por qué predicativo subjetivo obligatorio? Porque es una parte del predicado que se refiere al sujeto y es obligatorio porque yo digo mis perros son. ¿Qué son mis perros? Felices. Si yo no lo pongo la oración queda incompleta, por eso es obligatorio. Este es un predicado verbal simple, ¿sí? Porque tiene un solo verbo. En este caso, vamos a verlo, que es diferente, porque dice mis perros felices. ¿Y el verbo dónde está? ¡Desapareció! Es un predicado no verbal. ¿Pero de qué tipo? Vamos a analizarlo. Ya sabemos que mis perros son la parte del sujeto, porque lo habíamos analizado en la oración anterior,
no nos vamos a centrar en esto porque si ustedes tienen dudas con el sujeto, pueden ir a ver nuestro video de sujeto, que les dejo el link acá arriba. Felices. Como está la coma acá, ya sabemos que esta coma está reemplazando al verbo que no está. Felices es un ¿qué? ¡Un adjetivo! Sí, es un adjetivo que nos está diciendo cómo están los perros. O sea que es un adjetivo calificativo. Como no tiene verbo, le vamos a poner predicado. Era un adjetivo, así que vamos a ir a nominal. Si ustedes quieren, se pueden copiar este cuadro que está re genial. Predicado, no verbal, nominal. Predicado, no verbal, nominal, que tiene un núcleo. ¿Sí? Que es este, que es el adjetivo. Ahora vamos al ejemplo que sigue. Una maceta coloqué sobre el cajón. ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué hicimos? Una maceta coloqué sobre el cajón. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción que se realizó? Coloqué. O sea que este es nuestro núcleo verbal. ¿Pero quién? Yo, que no estoy dentro de la oración, así que soy un sujeto tácito. ¿Sí? Cuando el sujeto no está escrito, se le pone sujeto tácito. Y todo esto, entonces, va a ser el predicado. Acá tenemos una maceta. Una maceta responde a la pregunta de ¿qué? Que en realidad lo vamos a ver más adelante. Así que en el video no te pierdas nada. Así que esto lo vamos a marcar como objeto directo, porque responde a la pregunta de qué, pero no le voy a prestar mucha atención porque no es lo que me interesa dentro de este tema. Sobre el cajón, sobre es una preposición, entonces yo lo voy a marcar así. Recuerden que les dejo en la descripción del video la lista de preposiciones. Sobre es un nexo subordinante, del que vamos a sacar un circunstancial. ¿De qué? Sobre el cajón, del lugar, porque me está indicando dónde dejé la maceta. Cuando responde la pregunta de dónde, es un circunstancial de lugar. Vamos a poner acá un término, porque recuerden que ponemos términos con las frases preposicionales. Y ahora analizamos adentro el cajón. El, que es un artículo, modificador directo, y cajón, que es nuestro núcleo sustantivo, le ponemos NS. Ahora, ¿qué pasa cuando desaparece el verbo? Vamos a ponerlo así para que ustedes puedan ver mejor acá. En este caso yo ya puedo deducir que el sujeto está tácito justamente porque tengo un ejemplo arriba. Pero si no lo tengo, ¿sí? No nos preocupamos. Sujeto tácito. Pero tenemos que saber perfectamente que ¿qué está sobre el cajón? Una maceta. Entonces esa no puede ser la persona. Va a seguir siendo un objeto, ¿sí? Porque responde a la pregunta ¿de qué sobre el cajón? Hacemos un gran cuadro para poder marcar el predicado. Me olvidé un detallito. Este es un predicado verbal simple, porque acá tenemos el verbo. Y en este caso ahora yo les voy a mostrar cómo queda analizado. Una maceta sobre el cajón, ya tenemos que acá, pum, el verbo no está. Una maceta ya sabemos que es un objeto directo porque yo se los dije, pero quédense mirando este video para saber lo que son los objetos. Y sobre el cajón se analizaría de la misma forma, ¿sí? Con esto como un nexo subordinante, circunstancial de lugar, bla, bla, bla. Y en este caso, como está hablando de ¿qué? De un adverbio, nos está diciendo el lugar. Entonces este es un predicado no verbal adverbial. ¿Sí? Es una frase adverbial. Entonces vamos a marcar esto que es un adverbio como adverbial. El núcleo va a ser un predicado no verbal adverbial. ¿Sí? Y ahí terminamos con nuestra parte del predicado verbal y no verbal. Quédense mirando este video para seguir viendo lo que son los objetos. Acá sigo yo, chicos, no se preocupen que no me voy, me quedo acá a ayudarlos a analizar lo que son los modificadores del predicado verbal. Tenemos en este caso un tip súper claro.
El objeto directo y el objeto indirecto no son pero para nada difíciles si logramos acordarnos cuál es la pregunta correcta para cada uno de ellos. Una vez que nos aprendemos eso, resuelto el problema con los objetos. Vamos a ver, el objeto directo responde a la pregunta de qué y se reemplaza por lo, los, la, las. Pero teniendo en cuenta que una vez que yo ya me sé que el objeto directo responde a la pregunta de qué, se me acabó el problema. Con respecto al objeto indirecto, responde a la pregunta de a quién o para quién. O sea que lo más importante de esto es esta pregunta y esta pregunta. No se les puede escapar. Se reemplaza por le, les, y tenemos que tener en cuenta que si no hay objeto indirecto, si no hay objeto directo. O sea que este depende de este, ¿sí? Siempre sí o sí va a aparecer este y luego este. ¿Quieren ver un ejemplo? Vamos a ver acá. Martín compró un regalo para Sonia. ¿Cuál es la acción acá? ¿Cuál es la acción? ¡Compró! Entonces vamos a marcar que de ahí en adelante todo eso es el predicado. Tucu tucu. Y acá tenemos que ¿quién compró? Martín. O sea que este es el sujeto. Sujeto expreso simple es lo más común, pero recuerden que acá puede pasar que varíe según lo que les pida el profesor, que puede ser sujeto expreso simple y que tenga alguna otra característica. Lo vamos a marcar como núcleo sustantivo y vamos a ir al predicado. En el predicado yo ya sé que compró era el núcleo verbal, ¿sí? Y ahora vamos a ver si aprendieron que es necesario y esencial saberse las preguntas. Si yo digo ¿qué compró? ¿Qué compró Martín? ¿Ustedes qué me responden dentro de esa oración? ¡Un regalo! Un regalo. Limítense solamente a responder lo que pregunto, porque en el siguiente yo voy a preguntar ¿para quién? ¿O a quién? Y yo voy a decir para Sonia. Puede ser para los chicos de la esquina, pero en este caso está simple y dice para Sonia. Entonces yo voy a marcar acá, ¿sí?, que un regalo, si responde a la pregunta de qué, tucu tucu, va a ser un objeto directo. Y adentro del objeto yo tengo un modificador directo y un núcleo sustantivo. ¿Por qué? Porque tengo regalo, que era el núcleo sustantivo, es una cosa, y el modificador, que es un artículo. Recuerden que si no se acuerdan cómo analizar eso, pueden ir al análisis de sujeto. No porque esto sea parte del sujeto, sino porque los sujetos se analizan igual que las frases adentro. Y para Sonia, ¿qué era para Sonia? Es a quién o para quién. Entonces esto es un objeto indirecto, pero para es una preposición. Entonces lo tengo que marcar como un nexo subordinante. Acá tengo que todo esto era ¿qué? Un objeto indirecto. Y a Sonia la voy a marcar como nuestro núcleo sustantivo. Y este es un predicado verbal simple porque tiene un solo verbo. Pero lo importante es esto, ¿sí? Vamos a reemplazarlo para que les quede claro. Aunque el reemplazo suele ser lo más difícil, siempre es más fácil acordarse de cuáles son las preguntas. Compró, lo compró. ¿Sí? Lo compró para Sonia. Martín lo compró para Sonia. ¿Sí? Y ahí tenemos el reemplazo perfecto, pero siempre preguntándonos qué es más fácil. Es ¿qué compró? Un regalo. Y luego vamos a para Sonia, que lo podemos reemplazar por le, les. Le compró un regalo. Y ahí tenemos perfectamente cómo podemos hacer para reemplazarlo. Pero recuerden que siempre es más fácil la pregunta. Comencemos con los circunstanciales, pero esta vez mi amigo el flamenco tiró la toalla. Quien no tiró la toalla es mi amigo el coneco, que vino a acompañarnos un rato. Ay, chicos, a ver, ¿qué es lo que están haciendo? Yo quiero ver, yo quiero ver. Tucu, tucu, me quedo por aquí chusmeando. Mi amigo el coneco vino a darnos otro tip súper importante. Para encontrar los circunstanciales debemos hacernos las preguntas correctas. Les puedo asegurar,
Les puedo asegurar que si no se hacen las preguntas correctas, jamás los van a encontrar. Uno de los errores más comunes es justamente no hacerse las preguntas y les queda todo un pedazo de oración sin analizar y ustedes dicen, ¿qué pasó acá? Y no te estás haciendo la pregunta correcta. Vamos a ver los ejemplos. Acá tenemos que ¿cuánto? Es la pregunta para encontrar el circunstancial de cantidad. ¿Dónde? Para encontrar el circunstancial de lugar. ¿Cómo? El de modo. ¿Cuándo? El de tiempo. ¿Con quién? El de compañía. ¿Con qué? El de instrumento. ¿Para qué? El de finalidad. ¿Por qué? Causa. Y el de negación no lleva pregunta. Por eso es que tiene una estrella, para que prestemos atención. Es no o nunca. ¿Por qué es que tengo marcado acá el para y el por? Porque estos dos circunstanciales son muy fáciles de confundir. Nos parece que la finalidad y la causa es lo mismo, pero no, llevan diferente preposición. Uno lleva la preposición para y el otro lleva la preposición por. Entonces, por supuesto, no es lo mismo, chicos, no es lo mismo. Tengan en cuenta eso. Ahora veamos los ejemplos. En todos yo marqué ya, con anticipación, lo que es la separación entre el sujeto y el predicado. Vamos a ver que a Lucía ya la marqué y vamos a marcar el verbo que es jugó. Jugó. Plim, plim, plim. Núcleo verbal. Predicado verbal simple porque tiene un solo verbo. ¿Y cuánto? ¿Cuánto jugó? ¿Vieron que es absolutamente necesario hacerse la pregunta correcta? ¿Cuánto jugó? Entonces, esto es un circunstancial de cantidad que se marca así, CC. Luego vamos a ir a otro que dice, Lucía jugó. Jugó, ya sabemos que ese es nuestro núcleo verbal, al fútbol. Esto no lo vamos a analizar, pero es ¿a qué jugó? Así que si responde a la pregunta de qué, y estuvieron mirando todo el video, ya saben que este es un objeto directo. Pero acá hay un problemilla. Al es la unión entre a, el. Entonces, la a, que es la preposición, es un nexo subordinante. Tenemos la L, que es un modificador directo, y fútbol, que es el núcleo sustantivo. ¿Vieron que estaba complicado? Usualmente no tenemos esto. Tenemos solamente el modificador directo y el núcleo sustantivo. Pero acá tenemos una preposición y las preposiciones son nexos subordinantes. Y acá dice, ¿dónde jugó? ¡En la plaza! En es una preposición, entonces es un nexo subordinante. Tucu tucu, y acá vamos a analizar, como siempre analizamos todo, lo que tiene nexo subordinante con término y adentro el modificador directo, el núcleo sustantivo, el término y todo esto en la plaza. En la plaza responde a la pregunta de ¿dónde? Entonces es un circunstancial de lugar. Término, modificador directo de la plaza, que es nuestro núcleo sustantivo. Y ahí tenemos ¿dónde jugó? En la plaza. Fíjense cómo es de complejo analizarlo, pero fácil de encontrar. Vamos a otro ejemplo con lo mismo. Jugó al fútbol, ya sabemos todo esto cómo se analiza, y maravillosamente es cómo jugó. ¡Oh! Es un circunstancial de modo. Entonces, tucu tucu, acá ya encontramos nuestro circunstancial de modo. ¿Sí? Lo que no nos puede quedar es esto incompleto. A esto lo vamos a analizar igual como analizamos la anterior. ¿De acuerdo? Vamos al que sigue. Lucía jugó al fútbol. ¿Cuándo? ¡Ayer! Si yo pregunto ¿dónde? No voy a responder ayer. ¿Sí? Por eso es que cuando yo me hago la pregunta correcta, encuentro la respuesta. Ayer va a ser nuestro circunstancial de tiempo. CT. Espectacular. Ahora tenemos Lucía jugó al fútbol con Clara. ¿Con quién? No podemos decir con qué. Pobre Clara, no es una cosa, es una persona, es la compañía. Como con es una preposición, y recuerden que la lista de preposiciones se las dejo en la descripción del video, vamos a poner nexo subordinante y analizamos acá a Clara todo, ¿sí? Núcleo sustantivo, y Clara va a ser un circunstancial de compañía. ¿De acuerdo? Vamos al que sigue.
Lucía cortó el pastel con un cuchillo. Acá tenemos el claro ejemplo de un objeto directo más fácil. Este es nuestro núcleo verbal. El pastel, porque respondemos a la pregunta de qué. ¿Qué cortó? Es un objeto directo. Y adentro analizamos normal, chicos. Este es más fácil porque no tiene preposición. Modificador directo y núcleo sustantivo. Y acá tenemos con un cuchillo. ¿Qué es con un cuchillo? ¿Es con qué? ¿Con qué? Es el instrumento, pero tenemos una preposición también, entonces esto es un nexo subordinante. Se van a cansar de que yo les diga eso, perdón. Nexo subordinante, espero que me entre todo acá, el término, un modificador directo, cuchillo, nuestro núcleo sustantivo, pero con un cuchillo era nuestro ¿qué? Circunstancial de instrumento. Plu, 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 plu. Perfecto. Vamos a ver aquí. Lucía compró el postre para la cena. El postre lo podemos analizar perfectamente igual que como el pastel, porque tenemos objeto directo, modificador directo y núcleo sustantivo. Para la cena, ¿para qué? Finalidad, pero para es una preposición, entonces tenemos que hacer otra vez este trabajito del núcleo, nexo subordinante. Analizamos término, modificador directo, núcleo sustantivo, el término, y para la cena era de finalidad, entonces es un circunstancial de finalidad. CF, circunstancial de finalidad. Vamos a uno de los casi últimos, en donde nosotros decimos lo mismo. Compró, ¿qué? Un reloj, y analizamos esto como objeto directo por su cumpleaños. Es la causa, por su cumpleaños. Y va a pasar lo mismo. Acá tenemos una preposición. Fíjense qué importante es saberse las preposiciones porque hay muchas y todas son nexos subordinantes. Vamos a marcarla como circunstancial de causa y analizamos adentro el término y luego el modificador directo y luego el núcleo de sustantivos, su cumpleaños. Perfecto. Y vamos al último, que es tal vez el más difícil de encontrar. En realidad no, porque es difícil porque no lleva pregunta, pero no porque solo son dos palabras, no nunca. Lucía no jugó al rugby. ¿Cuál es el error más común? Que si yo no tengo la separación entre lo que es sujeto y predicado, yo usualmente pongo el no del lado del sujeto. Pero es un circunstancial, ¿sí? Está negando al verbo, no a la persona. No es la no Lucía, es el no jugó. Entonces esto está modificando al verbo, que en este caso, como todos los anteriores, es jugó. Y acá tenemos un circunstancial de negación, ¿sí? Esto es a qué jugó, entonces vamos a analizar otra vez. Recuerden que al era la unión de a con él, entonces esto es un nexo subordinante. Tenemos acá el modificador directo, el núcleo sustantivo, lo analizamos como un término y luego decimos que esto es un objeto directo, porque es a qué jugó, ¿sí? Perfecto, tenemos nuestro análisis de circunstanciales.